Gracias por la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia con este tema. Yo les voy a hablar sobre una parte en el proceso de un comisionamiento de IMRT en cualquiera de sus modalidades, ya sea básica o avanzada. Un concepto que es muy importante, que es la separación dosimétrica de las hojas del colimandor multiláminas, que mejor conocida en inglés como el Dosimetric Leaf Gap o Leaf Separation, o tiene algunas connotaciones ahí equivalentes, pero ese es el tema del día de hoy. Pues definitivamente hay que comenzar recordando, estamos hablando sobre esta técnica de intensidad modulada que para muchos de nosotros, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, eh, no tiene muchas décadas que comenzó a impartirse. Recordar que la línea de tiempo de la evolución en la radioterapia pues ha sido muy abrupta. Comenzamos con kilovoltaje, no teníamos una penetración muy grande de los rayos que se utilizaban. Esto nos limitaba bastante en las dosis que podíamos impartir. Posteriormente, con la dosimetría 2D y el advenimiento de los aceleradores, la bomba de cobalto, etcétera, se pudo hacer un escalamiento de dosis mayor. Sin embargo, nos limitaban mucho la toxicidad a órganos de riesgo. También así la capacidad de pues las computadoras, ¿no? No fue hasta que llegaron los superprocesadores y toda la tecnología para poder calcular distribuciones de dosis complejas, y no solo eso, sino hacer optimizaciones de objetivos muy exigentes, que bueno, nosotros en física sabemos que esos son funciones que no se puede, funciones objetivo, que no se pueden resolver de manera analítica, así que necesitábamos en efecto no solamente haces más energéticos, tecnología en aceleradores, sino también necesitábamos procesar toda esta información. Entonces, también no todo es, pues la física es una ciencia exacta, pero al manejar a personas, estamos tratando pacientes, tenemos que también tener un trasfondo de qué es lo que estamos logrando como profesionales de la salud. Las dosis que prescriben nuestros compañeros radiooncólogos, pues tienen un impacto en el paciente. Y esta gráfica, que es una gráfica que presenta el doctor Jacob Van Dyke, que es evidente la mejora que hemos tenido en la sobrevida a 5 años. Si se fijan, la gráfica muestra diferencias entre los años 70 y los 2000, en donde las curvas de supervivencia a 5 años mejoraban de un 90% en tiroides a un 98%, y sobre todo próstata, que es el ejemplo más luminoso aquí, que ya se llega casi a una sobrevida del 100%, cuando en los 70 teníamos una sobrevida a 5 años del 67%. Es el ejemplo más vívido en este caso, pero en general casi todos los cánceres se ven beneficiados de la IMRT. Es importante no olvidar esta parte, ¿no? También, voy a hacer esto por acá. Aunque los beneficios son evidentes, la protección al tejido sano pues permitió justamente el escalamiento todavía mayor de la dosis. Tenemos una menor toxicidad. Esto provoca que podamos tener una probabilidad de cura mucho mayor, un control tumoral. Los beneficios son evidentes, sin embargo, también los peligros existen, y al tener un margen de error tan pequeño en la entrega de la dosis con estas técnicas, tenemos también unas trampas de calidad, como bien lo muestra aquí una diapositiva del doctor Seyful Haq, en donde
lo que todos sabemos, si no entregamos la dosis en el lugar correcto y en la cantidad correcta con cierta incertidumbre, vamos a tener una probabilidad de hacer un daño, ya sea por sobredosis o por subdosificación. Así que todo esto, toda esta introducción quiero tomarla muy en cuenta para irnos un poquito más profundo a de dónde pueden venir las mayores fuentes de error en este tipo de tecnologías. Por supuesto, el posicionamiento del paciente es vital, pero no es el tema de esta clase. Lo que sí puede ocurrir es que podemos hacer un mayor error en la entrega de la dosis con una mínima diferencia en el posicionamiento de las láminas, hablando ya específicamente del tema que nos tiene aquí el día de hoy. Y esto es lo que les decía. Esta es una gráfica que creo que con esto se dice todo para mostrar la importancia de este tema que estamos viendo el día de hoy. Aquí mostramos la dependencia que evidentemente es exponencial. Es el error en la dosis graficado en función de la separación entre las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Se hace una medición de la dosis entregada con una cierta separación nominal entre distintos bancos, 5 milímetros, 10 milímetros, etcétera, y se toma la dosis que se está recibiendo en un barrido de esta ventana. Pero si nosotros introducimos un error intencional en esta abertura de las hojas, podemos ver el porcentaje de error que estamos cometiendo. Fíjense, los errores que se están aquí poniendo con intención van desde medio milímetro, 0.2 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro. Y en todos ellos podemos ver que la respuesta a ese tipo de errores tan pequeños como 0.2 milímetros, que ni siquiera lo podemos ver a ojo esa cantidad, sin embargo repercute muchísimo de manera exponencial en la entrega de la dosis. Por ello es que es tan importante tener un comisionamiento, diría yo, exhaustivo en esta parte del proceso. Entonces, como les decía, la salida, la entrega de la dosis, el output, cuando deslizamos en esta ventana y que se entrega esta radiación, presenta muchas variaciones, ¿sí? Aun cuando tenemos pequeños errores en la separación de las láminas. Obviamente, entre más pequeña sea el gap que estamos entregando, el error porcentual que nosotros metamos intencionalmente va a producir una mayor dosis. No, el poder de la IMRT, ya sabemos, es manipular gradientes de dosis, crear fluencias de campos con intensidades, con gradientes muy grandes. El colimador se puede estar en movimiento durante el tratamiento, las unidades monitor se incrementan, creo que todo esto ya se ha hablado un poco en las clases anteriores. Pero en la parte medular, pues, es que todas estas distribuciones de dosis, las fluencias que estamos manejando, los gradientes de dosis, están siendo creados con el colimador multiláminas. Estamos creando beamlets, que son fracciones de fluencia de dosis, las más pequeñas que podemos manipular. En este caso serían estos cuadritos de aquí. Modificando esas intensidades podemos lograr patrones a nuestra conveniencia, de manera que de manera integral en todos los campos estemos recibiendo la dosis en el volumen blanco con una cierta margen de permisibilidad, y en los órganos de riesgo poderlos proteger al máximo. ¿De qué va a depender? ¿Qué tan exigentes podemos ser en esos objetivos? Bueno, pues va a depender de las capacidades técnicas de que tenga nuestro colimador multiláminas. Y ¿esto en qué va a influir? Va a influir desde la optimización hasta la entrega de la dosis. Y los parámetros que
ya llegamos al punto al que queremos, los parámetros que caracterizan a este colimador en la cuestión de la transmisión, la afluencia de la dosis que se puede entregar, es la transmisión y la separación dosimétrica de las hojas, el DLS o DLG. Durante la presentación estaré intercambiando tal vez estos dos nombres porque no, hay veces que se olvida. Entonces nos queda claro que la exactitud y la precisión, si de por sí en radioterapia son nuestro pan de cada día, con técnicas de intensidad modulada, pues van a ser todavía más importantes. Aquí, hablando de ya clasificar qué tipo de técnicas tenemos en IMRT, pues básicamente se divide en dos tipos de movimiento de las hojas. Uno es el step and shoot y el otro es el sliding window. La diferencia entre ambos, como se puede ver aquí en las animaciones que están presentándose en este momento, es que en la técnica de step and shoot, como su nombre lo indica, las hojas se mueven cuando el haz está apagado. Aquí el haz estaría representado por este cono anaranjado y si notan, el colimador no se está moviendo cuando el haz está encendido. Sin embargo, con la técnica de sliding window, como su nombre lo indica, el haz está encendido durante todo el movimiento de las hojas y los campos eh, en sí son una ventana de forma variable que se va moviendo, deslizándose a través de una de las dimensiones del campo. Ahora quisiera hacer una pregunta para que solamente la piensen si quieren. ¿En cuál de estas dos técnicas creen que sería más importante medir o en cuáles creen que tal vez no es necesario medir estos dos parámetros que acabamos de mencionar, la transmisión del colimador y el gap dosimétrico? Si alguien quiere contestar la pregunta. Hola, Ok, buenas noches. hola. Eh, Pienso que para ambas son muy importantes hacer las mediciones de paciente específico antes de entregar el tratamiento, pero pienso que es más importante hacerlo para el slide, cuando tenemos en modo sliding window, porque la transmisión de la radiación va a estar constante debido a que no se detiene la radiación durante estas técnicas, va a estar irradiando constantemente durante el movimiento de las láminas. Pero, Ujú. como decía, en ambas es importante medirla. Claro, gracias. Me parece que era Francisco el que estaba hablando. Gracias por la participación. En efecto, no es que en una de las dos técnicas vayamos a omitir esta determinación o esta búsqueda de los valores de estos parámetros reales. Lo que sucede es que en la técnica de step and shoot, al entregarse los campos de manera estática, en realidad no tenemos una separación dosimétrica dinámica que medir. Sin embargo, se recomienda, aún así, determinarla no es algo, eh, para determinar su valor no es algo que consuma tanto tiempo, pero para tal vez modular este parámetro y cambiarlo y hacer prueba-error de cuál sería el valor que más se ajusta a la realidad para la entrega de la dosis en un campo complejo, ahí sí ese procedimiento tal vez sí es más largo, cosa que no sería necesario en la técnica de step and shoot. Entonces sí, claro que sí, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos en el caso de la técnica del sliding window, que eh, a mi, a mi conocimiento hasta la fecha es la técnica, me parece que la más frecuente. Hay muchos centros que utilizan solo step and shoot, sin embargo, la mayoría son de sliding window, me parece.
Y aún así, step and shoot lo estamos utilizando incluso cuando hacemos un subcampo en una mama, pues eso es un step and shoot, aunque muy, muy básico. Lo que es más importante medir en este caso es la estabilidad del acelerador, el output, la entrega de la dosis con campos pequeños estáticamente. Ahí sí sería muy importante determinar eso, cuestión que no es tan crítica en este caso. Aún así, también se recomienda determinar esa estabilidad, verificar esa estabilidad en campos pequeños. Esto es para campos estáticos de IMRT estática, es decir, que el gantry está fijo y lo único que se están moviendo son las láminas. Pero cuando estamos ya hablando un poco más arriba de nivel en técnicas de intensidad modulada volumétricamente, los movimientos de las láminas son mucho más complejos. Ya ocurre un fenómeno que se llama interdigitación, tal vez sería en español, que lo que sucede es que si se fijan, la ventana ya no está deslizándose por completo de un lado a otro de manera continua, sino que va y viene, crea un tipo de ondas, lo cual solamente es posible si las hojas pueden atravesar de un lado a otro, como lo pueden ver en esta animación. En ese caso, todavía es mucho más importante que se verifiquen estos valores si se va a hacer BIMAP de manera especial a el caso de IMRT estático. Bueno, si bien el MLC en los modelos recientes funciona como un colimador primario, pero ranurado, posibilitando la conformación de segmentos o subcampos, el precio que pagamos al utilizar este MLC como un colimador es que eh, tenemos que tomar en cuenta estas características osimétricas porque tenemos transmisión que está, una transmisión mucho mayor al estar hojas separadas y una dinámica compleja que se tiene que verificar. Aquí vemos un diseño de Electa. eh, Tanto Electa como Varian manejan hojas que tienen una forma redondeada en su extremo y el colimador multiláminas no tiene una curvatura, cuestión que sí ocurre en el modelo de Siemens. Yo hablaré más sobre el modelo de Varian, que es con el que he tenido la experiencia de hacer el model, la modulación de los parámetros. Sin embargo, pues dejar notar que estas hojas pueden también tener una forma curva, esto para coincidir con la divergencia de las y no tener que hacer esta forma redondeada y que en cada posición la parte de la penumbra o la transmisión en la punta sea lo más homogénea posible. En este caso no lo sería, ya que si la hoja se mete un poco más hacia el eje central, tendríamos menor transmisión que si la sacamos al límite a la orilla del campo. Ya el modelo de la hoja difiere muy poco entre Electa y Varian, que son, creo yo, los aceleradores de mayor presencia en nuestros países. Dejando de lado Tomotherapy, CyberKnife, no hablaré de esos modelos, desconozco, no tengo experiencia con ellos. El modelo de la hoja en este tipo de marcas no difiere mucho, básicamente se trata de que entre una hoja y otra existe una forma de machiembrado en el cual una coincide con la otra para evitar que entre ellas exista una fuga mayor de radiación. Esto sin entorpecer la dinámica y flexibilidad del movimiento que es requerido para este tipo de colimadores. Su altura y el radio de la esfera que representaría esta curvatura no son muy diferentes entre una marca y otra. Varian más o menos de altura son
centímetros en la hoja, al menos en el modelo de Millennium 120, y en Electa me parece que son de 8 centímetros, si no mal recuerdo. Aquí tenemos la altura, son 9 centímetros en Electa. Em, aspectos más profundos sobre el MLC y toda su mecánica que hay que verificar los podemos encontrar en el TG50, que son aplicaciones básicas de los colimadores multihojas. Los invito a revisar este documento si alguien quiere profundizar en la mecánica, cuestión que es previa a la determinación del gap dosimétrico. El ancho y el grosor, como les decía, son muy parecidos. Ok. Bueno, antes de determinar la brecha dosimétrica, voy a hacer un paréntesis. A todos se les envió una versión de la clase de hoy de el físico Stephen Gardner. La presentación que estamos viendo es distinta a la de él, sin embargo, al último, si da tiempo, voy a presentar unas diapositivas de esa clase que se les fue enviada en PDF hoy para tomar notas. Puesto que es una excelente presentación del físico y él tiene una manera como más didáctica de escribir todos los procedimientos en las diapositivas, así que de todos modos lo voy a mencionar si nos da tiempo al último, pero aclarar que esta presentación no es la misma que vieron en el PDF que se les envió esta mañana o el día de ayer. Bueno, yo me voy a basar en la experiencia que tengo, que fue con un acelerador Varian iX, un modelo de MLC, el Millennium 120, de hojas de 2.5 milímetros de ancho al isocentro. Y bueno, antes de determinar la brecha hay que determinar el factor de transmisión. Antes de eso debemos de asegurarnos que toda la mecánica del MLC esté funcionando de manera correcta. La alineación de respecto del crosshair de los colimadores primarios del acelerador debe de ser correcta. Existen pruebas que el mismo vendedor entrega al usuario para verificar todas estas coincidencias y que no existan ningún ángulo de diferencia que sean totalmente paralelos, pues, en los dos ejes. Esto se puede verificar de manera directa con una película y los campos que se utilizan también se pueden entregar, el mismo fabricante los entrega. También ver que la dinámica de este colimador permita crear campos complejos de intensidades muy distintas y con formas exigentes, ¿no? También es muy importante verificar un poco antes de que se vaya a dar estas pruebas la variación semanal o mensual, como le quieran llamar, del output del acelerador con respecto a una ventana deslizante. Es decir, comparo la lectura que me da un campo abierto de 10 por 10 con la lectura que me da con una cámara de ionización o con un detector que ustedes tengan bien caracterizado. Un mismo campo de 10 por 10 con una ventana deslizante, de manera de que este recorrido de la ventana en un campo de 10 por 10 entregue la misma cantidad de dosis que en el campo abierto. Entonces, tenemos que verificar el output del campo abierto con el output de la ventana deslizante y ver que ese valor siempre se mantenga dentro de una diferencia mínima porcentual de la salida del 10 por 10. ¿Esto para qué? Para verificar que el acelerador está funcionando bien y que sobre todo el MLC está bien calibrado y bueno, como nunca se ha usado, se supone antes de manera dinámica, empezarlo pues a decirlo de alguna manera, a calentar y a verificar que su funcionamiento está bien, tanto en la salida de dosis como la mecánica de este. Bueno,
El factor de transmisión es un parámetro que necesitamos incluir para determinar a su vez el gap dosimétrico. Este es un concepto estático y es muy sencillo, simplemente como medimos el factor de transmisión de un bloque de una cuña, es exactamente lo mismo. La diferencia es que en vez de tener un perfil plano, pues vamos a poder tener un perfil de ondas, como lo vemos aquí, en donde podemos diferenciar la transmisión intraláminas con la interlámina, o sea, debajo de una hoja exactamente o entre ellas. Tomamos un promedio y ese va a ser el factor de transmisión. Simplemente la razón entre la lectura del campo cerrado contra la del campo abierto y listo. Ese va a ser el factor de transmisión en un campo de 10 por 10. Ahora, para determinar la separación dosimétrica, primero tenemos que entender de qué estamos hablando y qué es lo que queremos determinar. ¿Qué es esa dichosa separación dosimétrica? Bueno, pues resulta que en el sistema de planeación, estoy hablando, repito, de eclipse, de variant, eh, las hojas no están modeladas como con su forma redondeada como lo son realmente. Las hojas tienen una forma cuadrada, es un bloque simplemente, y el haz de radiación está emitiéndose a través de ellas. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Las hojas están redondeadas con el fin de, ya lo dijimos, tener una penumbra más o menos constante alrededor de todo su movimiento sobre el eje. Eh, ¿Qué sucede? Cuando las hojas en el sistema de planificación le decimos que su separación sea cero, que estén completamente unidas, el sistema puede decir incluso que eso es cero cuando no lo es. Aun cuando las hojas están supuestamente con una separación de cero, la intensidad de dosis va a ser distinta de cero, si lo medimos realmente. Aún así, por mecánica, por ingeniería, las hojas nunca pueden estar totalmente pegadas, van a tener siempre un submilimétrico espacio entre ellas. Entonces, ¿cómo hace el sistema para compensar que las hojas no son cuadradas, sino redondas? Para determinar cuando están cerradas, en la realidad van a tener una dosis mucho mayor que en el caso modelado ideal. ¿Cómo sustituimos eso? Pues justamente es el gap dosimétrico, la separación dosimétrica, que es un valor en donde se compensa la distancia en la distancia entre hojas debido a su forma redondeada. ¿Qué obtenemos con una combinación de estos dos modelos? Bueno, pues tenemos que en el sistema, en vez de cerrarlas completamente, va a tomar en cuenta que tienen una cierta separación y una dosis asociada a esa separación, obviamente, lo cual no ocurriera si las vemos totalmente cerradas y sin esta añadidura en la dosis del gap dosimétrico. Entonces, la distancia aumenta obviamente a la que estarían colocadas de acuerdo a su comportamiento dosimétrico si éstas estuvieran en una terminación rectangular. Ujú. Obviamente, esto lo vamos a determinar de manera dinámica. ¿Por qué no lo determinamos de manera estática? Porque los campos que vamos a utilizar no van a ser campos estáticos, van a ser campos dinámicos y van a ser cientos de ellos, ¿no? Las hojas van a poder estar casi en cualquier posición dentro del campo de radiación y no va a ser lo mismo que yo mida el gap dosimétrico en esta posición a que lo mida en una posición más allá, en donde ya nada más el haz está a la mitad de prácticamente llegando a la penumbra. No va a ser lo mismo. Entonces tenemos que medir una ventana deslizante y tomar en cuenta el factor dinámico de este fenómeno. Una vez que entendimos el concepto de la determinación de este gap, como les decía, esta es mi experiencia
determinándolo en el Instituto Nacional de Cancerología hace muchos años. Mm, una vez determinados estos valores, vamos a ver después su impacto en el cálculo de distribución de dosis en un plano de un campo de prueba como es el campo silla, que me parece que Franklin ya habló en una de sus clases sobre este campo, que es fundamental utilizarlo para verificar que esos valores obtenidos al meterlos al sistema de planificación me van a dar una dosis que concuerda con la realidad. Ujú. Y después de esto vamos a utilizar un campo clínico para justamente ver una distribución de dosis más real, no tan cuadrada, y optimizada en nuestro sistema de planificación. Bueno, ¿cómo se determina ya hablando del método? Pues se determina con una extrapolación lineal. Hablemos en el caso de una película. En el caso de las películas, eh, que no difiere mucho del caso de la cámara de ionización o un detector bidimensional, mm, hacemos una extrapolación, graficamos distintos puntos que van de acuerdo al tamaño de la abertura. Vamos a tener varias aberturas de campos, desde 10 milímetros hasta 100 milímetros, o sea, 1 centímetro hasta 10 centímetros. Pueden hacer las variaciones que quieran entre ellos y hasta la mínima separación que puedan tener en el equipo y graficar la dosis integral que se recibe en una cámara de ionización o en una película o en cualquier detector. Entonces, sabemos que las hojas nunca van a poder estar hasta 0 centímetros de separación, por lo cual hacemos la extrapolación y determinamos de manera obviamente negativa aquí la apertura dosimétrica de esas hojas, o sea, la, la dosis mínima que están entregando esas hojas por el solo hecho de estar curvas y no cuadradas en un campo en movimiento. Ujú. Aquí tenemos la ecuación, es muy sencilla, es una línea recta y con la ordenada las abscisas vamos a determinar este eh, esta diferencia dosimétrica de las hojas. Una vez obtenido esta constante en el ajuste de la curva, podemos despejar y simplemente obtener este valor. En el caso de la determinación con cámara, también es una extrapolación igual. Hacemos una gráfica de los resultados obtenidos de las lecturas corregidas de la cámara con distintas ventanas deslizantes y extrapolamos y encontramos de esta manera la cuantificación del valor del gap dosimétrico. Aquí es en donde les comentaba que necesitamos el factor de transmisión, porque hay que subtraerlo en esta determinación, en esta ecuación, hay que subtraerlo de esa medición, ya que en mucha parte del campo la radiación, la cámara va a estar bloqueada por el MLS cuando la ventana no haya pasado sobre el eje central. Si la medida la estamos haciendo en el eje central, obviamente. En este caso, en estos resultados que yo les estoy presentando, las películas que utilizamos fueron EDR y XB2, me parece. Ahorita lo van a ver en las gráficas. Y las cámaras de ionización, recuerdo que en ese momento que estábamos haciendo todas estas mediciones, mm, no recuerdo si estaba en calibración o la estaban usando en otro equipo, no la pudieron prestar, así que hicimos la determinación con cámara de ionización cilíndrica, no la Farmer, y con una Marcos. Al tener esta un volumen más grande en la dimensión XY, pues también puede servir. Lo preferible es hacerlo con una Farm en una cámara más grande para poder cuantificar bien tanto la transmisión en las lecturas como en la dosis por la ventana deslizante. Y bueno, eh, en ese tiempo el EPI del Portal Dosimetry o el Portal Imager no era muy utilizado para hacer dosimetría, como que no estaba muy acostumbrada el gremio a utilizarlo, al menos en mi gremio cercano no lo estaban.
Así que también nos animamos a calibrarlo y a determinar también estos 2 parámetros con el portal dosimetry. Pues, es mucho más práctico, aun cuando es un dispositivo que está incluido dentro del mismo sistema del acelerador, se puede hacer una calibración. La concordancia que nos dio entre la dosis calculada del eclipse, la dosis medida con la cámara de ionización y la medida con el portal dosimetry ya calibrado, fue bastante buena. Si se fijan, estos son los campos de calibración que utilizamos para las películas, cada uno de ellos. La concordancia y el error es mínimo. Así que, bueno, nos dio mucha confianza y nos lanzamos a determinarlo también con portal dosimetry. Es un área bastante grande, de 30 por 40. No hay necesidad de material adicional, tiene simplemente un build-up de 8 centímetros equivalente en agua. Es una rapidez en la adquisición de imágenes y una practicidad que no nos lo podemos perder si contamos con la tecnología. Simplemente es caracterizarlo bien, eso sí. No nos va a dar cuantificación de dosis en sí, pero eh, podemos hacer una calibración cruzada con cámara de ionización para si queremos cuantificar la dosis en sí. Eh, ¿Cómo se ven estas gráficas? Mm, entonces, lo que nosotros determinamos fue con 3 tipos de detector, con cámara de ionización distintas, con película, 2 distintas y con el portal dosimetry. Como ven, obtuvimos unos valores muy diferentes de acuerdo a cada tipo de detector utilizado, tanto en un parámetro, la transmisión, como el gap dosimétrico. El efecto tongue and groove de las hojas también lo pudimos determinar, pero está nada más en el caso del portal dosimetry, eso es algo que voy a mencionar al último. Pero a primera vista puede desconcertar un poco el ver valores tan distintos. Sin embargo, al hacer una revisión en la literatura, podemos constatar que no somos los únicos. Incluso hay una variabilidad entre autores bastante grande. Como ven, aquí tenemos un valor de 1.5, después se nos va a 1.9. En el gap dosimétrico tenemos 2.5, 1.8. 1.5 con película. Así que, eh, de cierta manera es, mm, tranquilizante ver que otros autores también tienen unos valores muy variables, aunque ellos son distintos y nosotros somos el mismo autor, pero con distintos, detectores. Lo que está interesante aquí es que si nosotros sacamos el promedio de estos autores, que fue la literatura que más se nos hacía representativa en esos años, estoy hablando del 2010, eh, nos da estos valores promedio de transmisión y gap dosimétrico. Y si nosotros sacamos el promedio de nuestros resultados con cada detector, tenemos 1.6 y 2.1, cosa que no difiere mucho con los promedios encontrados en la literatura. Entonces, para empezar, hasta ahí, aunque el proceso no ha terminado, hasta ahí creo que es una buena verificación. Tanto hablamos de que no debemos hacer el trabajo solos, que debemos de buscar una verificación con colegas, pedir ayuda a gente con más experiencia. De cualquier manera, o si nadie lo ha realizado a mi alrededor, checar la literatura. De cualquier manera, uno tiene que tener el criterio de verificar sus resultados, su metodología con colegas que ya lo hayan realizado, ¿no? Entonces, hasta aquí parece ser que los valores promedio, al menos, no van tan mal. Ahora, la pregunta es, ¿utilizamos esos valores promedio, aunque no son los que obtuvimos de manera individual, o qué pareja utilizamos? Aquí está un poco confuso el decidir qué pareja de valores vamos a utilizar. Se los comparto, en el momento que uno tiene que meter los datos al sistema es muy confuso, es elegir. Entonces hay que seguir revisando, bueno, en ese tiempo tuvimos que seguir revisando la literatura y encontramos un método ahí que nos pareció bastante útil, porque ahora lo que sigue es empezar a modelar, ¿ok? Decidimos introducir como primeros valores
estos dos, el 1.6 y 2.1 en el sistema de planificación y empezar a hacer pruebas. Ujú. Aquí es donde comienza el ajuste de estos parámetros, el tuning o el modelado de las en esta cuestión del MLC, que consiste simplemente en cambiar esos valores, hacer una optimización, un cálculo de dosis y ver la repercusión en la dosis en un campo ya sea de prueba, del TG119 o de un campo clínico que nosotros vayamos a utilizar más. En este caso, pues la próstata es un padecimiento muy utilizado. Entonces, hablando del campo silla, me parece que ya lo habían mencionado en alguna de las clases, pero lo quiero repetir. Es un campo muy bien pensado, ya que, bueno, tiene la forma de una silla, por eso se llama así, pero en cada distintas regiones están asociadas a distintos características del movimiento de las hojas. Por ejemplo, aquí en el respaldo de la silla tenemos una ventana deslizante, pero muy chiquitita y en un espacio muy reducido. En cambio, en esta parte del asiento, la ventana tiene una mayor trayectoria y está un poquito más de tiempo expuesta el detector en esa región. En la parte G sería la transmisión pura porque estas hojas nunca se mueven, ahí simplemente determinamos la transmisión. Y en los casos de B, A y C, pues como decía, es la dosis absoluta con una ventana amplia. En el caso de la zona entre las patas de la silla, por decirlo así, las hojas se fuerzan muchísimo a moverse muy rápidamente con el gap mínimo, que en este caso es medio milímetro, para poder entregar la dosis más pequeña en esta área. Aquí sí se mueven las hojas, acá no. Así que el poder lograr una dosis parecida en estos dos lados es bastante retador. Y en D y E las hojas permanecen abiertas la mayoría del tiempo. También es una ventana, pero está abierta. Ujú. Entonces podemos determinar perfiles en esta dirección, a través de varios niveles para ver cómo estamos obteniendo la transmisión, el, el gap dosimétrico respecto de lo que estamos calculando. Sí, en este caso la dosis que obtenemos aquí en la parte de cálculo está por debajo de la que estamos obteniendo medida, en este caso sería la azul clarito, quiere decir que el gap dosimétrico que introducimos al sistema fue muy pequeño y habría que subirlo un poco más. ¿Cuánto? Esa es la pregunta del millón. Eh, Empezamos con con esta pareja que es nuestro promedio de dos factores y tenemos aquí la referencia del fabricante. El fabricante recomienda poner estos dos valores como simplemente para que el hueco no se quede vacío y como un valor de referencia, más ellos obviamente hacen el hincapié de que son valores que uno los tiene que determinar y hacerse responsable de que esos son los que coinciden con mis lecturas en los campos de IMRT. Ujú. Entonces, eh, empezamos a ver entre los recomendados del fabricante y los que tuvimos nosotros algunos eh, valores intermedios. Esta pareja de 1,9 y 1,9, que más o menos es el valor intermedio entre ellos dos, consideramos que era bueno probar, simplemente a ver qué tanto, simplemente para ver qué tanto cambiaba los perfiles con este cambio. Y bueno, determinamos en los perfiles en la silla, perfil en esta dirección, en esta, y también registramos simplemente el score del índice gamma con un 2% y 2 milímetros. Ese fue los parámetros, los criterios que utilizamos en todos los casos. Y si se dan cuenta, con esta pareja subía un poco, el score se mantenía más o menos igual respecto de nuestros valores del promedio, pero en el caso de la recomendación de Varian, pues sí bajaba un poquito. Al ver uno este valor de punto 95, punto 96, pareciera que no es mucho, pero a continuación les vamos a mostrar, les voy a mostrar que sí hay una diferencia en la distribución de la dosis. Encontramos en nuestra búsqueda un artículo que es de Chauvet
me parece que es un francés, no sé cómo se pronuncia, pero aquí pueden buscar esta publicación en donde plantea un método muy interesante, que una vez que uno tiene una pareja de valores confiable, que ya sea que uno midió o lo determinó de manera promedio o que uno tiene una confianza en esa pareja de valores y quiere probar para ver si hay alguna pareja que mejora las distribuciones de dosis medidas y su diferencia con las calculadas, nos dice que no, que si hacemos alguna variación que sea sobre la misma línea recta entre ellos dos. Es decir, si yo tengo 1.5 y 2, que si subo un valor en la transmisión, eh, lo baje en el dosimétrico, etcétera. El caso es que nos movamos en esta línea, que la dispersión de esta línea sea lo mínima. Y por eso es que de esta pareja de 1,9 nos empezamos a mover hacia arriba en la transmisión, 2.0, 2.1, 2.2, y hacia abajo en el gap dosimétrico. De 1,9 nos empezamos a bajar a 1,8, 1,7, 1,6. Y luego al revés, bajando en la transmisión y subiendo en el gap dosimétrico. Nos fijamos en cómo era el perfil en la dirección vertical en el campo silla y qué tan simétrico era también. También registramos el score del índice gamma y descubrimos que había otra pareja que eran 2.2 y 1.6, o sea, un milímetro arriba en el factor de transmisión que perdón, esta de acá, 1.6 y 2.2, que nos daba una mejor concordancia, tanto en la forma del perfil como en el score. Ujú. El score, si se fijan aquí, casi todos son entre 0.95 y 0.96, pero el que más da pie a que nos fijemos en esta pareja es que el perfil coincidía bastante bien. Después van a ver los perfiles. Y bueno, ya una vez obtenidos estas parejas, en este caso sería 1919, 1622, que es la que obtuvimos con este método de Chauvet, y las de los promedios que obtuvimos al principio, empezamos a hacer ahora sí pruebas en un caso clínico, ya teniendo parejas que tenían resultados eh, cercanos a la realidad con el campo silla. Ahora sí ya nos vamos a un caso clínico. ¿Cuál? El de próstata, que es pues el que más utilizamos. Entonces, optimizamos, calculamos, entregamos el campo y vimos si eso se parecía a lo que el sistema estaba calculando en distribuciones de dosis. Y miren qué interesantes resultados. Aquí lo que observamos es que ciertas parejas pues simplemente se alejan mucho en el score del índice gamma. Repito, aquí no es muy, si uno lo viera en una escala más grande, no notaría estos cambios, pero aquí sí los podemos ver y sobre todo correlacionan con la suavidad de los perfiles. En estos casos, justamente, los perfiles, aunque el score pasaba de 0.99 a 0.99, los perfiles eran muy abruptos y para el sistema de planeación era muy fácil hacer cambios así, pero para la realidad no era algo lograble. Aquí tenemos gráficas de las distintas parejas de combinación de factor de transmisión con gap dosimétrico y la puntuación gamma que obteníamos, aquí contra la diferencia máxima relativa, aquí con el índice gamma máximo. Obviamente este índice gamma máximo, van a haber puntos en donde el índice gamma es muy grande, pero son muy pocos. Y obviamente aquí queremos las parejas que están acá más abajo en un índice gamma más pequeño. También nos fijamos en el índice gamma promedio. Todos los valores que nos arrojaba el sistema ya con el portal dosimetry, que era el más práctico de utilizar. Y bueno, aquí podemos ver en efecto ciertas, pues las diferencias, ¿no? En las parejas que parecen ser que son las más estables. Y encontramos que estas eran bastante, le hacía mucha competencia a nuestra pareja de valores de 1.6 y 1.2. Así que hasta el momento nos quedamos con estas dos parejas de valores. Ahora sí, ¿cómo se ven las distribuciones de dosis con los dos campos?
Eh, en el caso de las películas era muy difícil hacer coincidir los perfiles en las zonas de baja dosis. Algo pasó con la calibración tal vez ahí, o tomar en cuenta las bajas dosis, y me parece que no teníamos el escáner plano, teníamos el escáner vertical no recuerdo la marca, pero no teníamos el escáner plano de Epson. Pero ambas distribuciones se ven bastante, el agreement está bastante bien en los dos, en las partes de las dos, de las cambio de dosis aquí en la parte en la que estaría el recto, sería un campo anterior. Entonces, aquí se está irradiando más en la parte de las vesículas y la próstata en sí, y este está cubriendo la parte del recto, ¿no? Entonces, en esta parte que es en donde las hojas se ven más forzadas a pasar rápido, pues hay un buen agreement, pero le gana un poquito más esta pareja que es la de 1.6 y 2.2. Entonces tenemos que ser un poco más detallados y tal vez ver con lupa eh, los, los resultados, y tal vez pecar un poquito de exagerados al verificar todos los comportamientos, los perfiles, las diferencias porcentuales. Este es un resultado con portal dosimetría, es el mismo campo anterior, y vean la diferencia entre los dos parejas de valores de gap y de transmisión. Esta es la pareja de 1.3, 2.5. Vean cómo en el caso de la medición hay unos subidas y bajadas más abruptas, cuestión que en el plan de tratamiento, en el cálculo de esa distribución, tenemos un poquito más suave el cambio, así que no hay un buen agreement, no hay un buen, perdón, no me acuerdo de la palabra, no hay un buen acuerdo ahí entre estas dos curvas, cosa que vimos que mejoraba un poco más con esta pareja de 1.6 y 2.2. Igual hay sobresaltos, pero la diferencia es menor en este caso que se va hasta abajo, ¿no? Y pues es el mismo campo. Entonces, pues les quería compartir todo el procedimiento que uno puede enfrentarse. Les deseo toda la buena suerte. Yo sé que a lo mejor en la primera determinación que hagan los meten al sistema y les puede dar un plan hermoso, pero no se queden hasta ahí. Hay que hacer pruebas con distintas condiciones y forzar al sistema a entregar distribuciones mm, con gradientes más altos para ver hasta dónde puedo eh, confiar, ¿no? En esos valores. Tal vez no tengan tan buena suerte y tengan que hacer una búsqueda más exhaustiva. Va a depender mucho del centro, eh, de su sistema, de muchas cosas. Recordemos que esto también lleva implícito pues la calibración del acelerador, cosa que estamos obviando que ya se hizo correctamente. Eh, el modelo del MLS simplemente puede ser distinto de un acelerador a otro, aun cuando es la misma marca. Eh, en los distintos detectores pueden tener ventajas y desventajas. No hay uno con el que me tenga que casar, pero si tengo varios, pues qué bueno, utilizar todos los que tenga, todos los que sean propios para confiar en el tipo de medición que estamos haciendo. Y bueno, creo que la parte de mis resultados es todo. Y hay una clase que, como les comentaba, es la que se envió el día de ayer para tomar notas, que no es la que yo les estoy presentando, pero solamente les quería recordar que esa clase está en YouTube, está en uno de los videos que se están subiendo de este curso. Y es esta, aquí está el link, si gustan ahorita lo podemos escribir en el chat para que todos lo tengan y pueden complementar quien quiera esta clase con la clase de Stephen Gardner, en donde él también hace una modulación de parámetros, pero la diferencia es que él me parece que utiliza muchos casos de distintos pacientes en vez de estar variando tanto la pareja de valores. Me parece que es así. Y bueno, tiene, a partir de la diapositiva 25, menciona muy bien eh, todos los pasos.
hace mucho hincapié en la importancia de utilizar el TG-119, que es el documento de la APM en donde incluso se tienen pruebas de campos de pacientes de IMRT de forma C, o sea, no son pacientes reales, sino es un maniquí en donde se está simulando una próstata con una curva en C y un cilindro en medio, y se utilizan esos maniquís también para hacer pruebas. En mi caso no utilicé esos datos, pero bueno, si alguien quiere complementar la clase de Stephen, adelante, como les decía, ya a partir de aquí es la clase de él, y como ven describe paso por paso qué hay que hacer primero, siguiendo el TG de 119 en este caso, que básicamente es más o menos lo que les he presentado, pero simplemente utilizando el campo silla y un campo piloto de próstata. Nos da algunos tips prácticos para ajustar los parámetros, lo que les comentaba. Comunicarle al resto del personal, si están trabajando en un área en donde hay muchas personas que están haciendo planes, que son dosimetristas, muchos físicos que están interviniendo en esto, pues comunicar cada vez que vayan a cambiar un dato o cuando hagan pruebas y cambien uno de los valores y no les haya convencido o no hayan terminado el proceso, pues regresar al valor original o avisarles que se hizo un cambio y bueno, eh, básicamente es lo que les intenté resumir en palabras. Y bueno, aquí están los ejemplos que les comentaba que estos datos vienen propuestos en el TG-119, para quien quiera darle un vistazo también. También hace hincapié en que si vamos a comisionar la técnica de SBRT o radiocirugía, se tiene que hacer un proceso por separado, o sea, simplemente agarrar otro modelo con otros parámetros para ese caso. Incluso entre IMRT y BIMAT puede haber diferencias, ya que los movimientos de hojas son mucho más complejos. Y bueno, creo que quien guste pueden hacer la revisión a esta clase de Stephen. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Evangelina. Gracias a ustedes. ¿Hay unas preguntas? ¿Algunas preguntas? Sí, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos. Una pregunta para la profesora. En una de su presentación pude ver un slide sobre las gráficas de transmisión entre láminas. Se pudo observar que la transmisión entre láminas de un acelerador de Elekta era mayor que un Varian. Bueno, pero yo recuerdo haber leído un reporte de la APM donde un sistema de Elekta con Agility era mucho menor la transmisión que un equipo de Varian. Sí, puede No ser sé si que ahí esta podría acotar, gráfica, por favor. sí, puede ser que esta gráfica, habría que revisar este artículo, si se fija es del 2002. Puede ser que haya sido el MLCI, que es el anterior al Agility, y ese colimador difiere un poco en el modelo del Agility, entonces puede ser debido a esa diferencia. También pones en la cocina. Ah, ok, sí, ahora sí lo puedo observar. Sí, es una revisión más pasada, sí. Sí, Otra puede consulta, ser eso. profesora. Sí. En los slides pude observar los parámetros dosimétricos que usted ajustó en su servicio, que era la transmisión de lámina y el gap dosimétrico. La consulta es, estos valores permite ingresar en el planificador, ¿no? En ese caso en el Eclipse, ¿cierto? Lo decía porque en nuestro servicio tenemos un acelerador Elekta y en la configuración del sistema Mónaco no aparece el sistema de gap dosimétrico, ¿no? Eso era
más que Sí, nada la consulta, ¿no? O sea, eso está más aplicando para equipos varios, ¿no? así es. Esta experiencia que yo les comparto es con un variant. Sí, efectivamente, Electa lo que hace es crear el modelo completo y cargarlo como un archivo en la computadora y te entrega una lista de pruebas que hay que hacer para, para verificar que ese modelo que ellos crearon, pues es un modelo por simulación, como un poquito más preciso en ese sentido podría ser, y que haga el match el físico con sus mediciones. Si las mediciones que el físico envía a Electa son buenas los resultados, entonces pues pasa y no habría nada que hacer. En las mismas pruebas se determina si el modelo está correcto o no. Ahora, en la mayoría de las veces, sí el modelo pasa, pero en el caso de que hubiera algún problema, hasta donde sé, Electa hace una revisión de las pruebas, incluso te sugieren en qué parte puede estar el problema con esas pruebas. Entonces, si se requiriera que alguno de esos parámetros se ajustara, se puede hacer el ajuste y se puede hacer el ajuste en el archivo del modelo de Electa. Sí se puede hacer, nada más que en la mayoría de los casos, como que ellos ya meten un valor modelado por simulación que en la mayoría de los casos ya va a acertar con la realidad del acelerador. No sé si me di a entender. Sí, muchas gracias. Sí, quedó todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Pues Evangelina, solo quiero agradecerte por tu presentación tan clara y por tomar el esfuerzo extra a añadir ciertas cosas a la presentación de Steven. Y yo pienso que todos nosotros beneficiamos de tu compartido, de tu experiencia. Y es muy bonito ver que nosotros podemos apoyar el uno al otro en el mundo de físicos médicos. Muchas gracias, Benjamín. El placer es mío y la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para todos, ahí mi correo se queda en la presentación, se les va a enviar el PDF de la presentación y con toda confianza, quien tenga cualquier duda me puede escribir un correo y, y estoy pues para ayudarles en caso de que necesiten alguna opinión o algo se les atore. Con gusto. Muchísimas gracias. Ok, bueno, nos vemos creo que la próxima semana. Buenas noches todos. Gracias, buenas noches, que descansen. Y